Actualización docente en implementación de estrategias neurodidácticas en el desarrollo de los contenidos curriculares. El artículo destaca la importancia de la capacitación docente en la implementación de estrategias neurodidácticas en el desarrollo curricular, con el objetivo de transformar la práctica docente en un entorno educativo en constante cambio. Se subraya la necesidad de integrar los conocimientos de la neurociencia y la neurodidáctica en la enseñanza para mejorar la calidad del aprendizaje. Además, se enfatiza la importancia de conocer y emplear estrategias neurodidácticas que fortalezcan un aprendizaje significativo, atendiendo no solo a la adquisición de conocimientos, sino también al desarrollo de habilidades críticas y emocionales en los estudiantes. Entre las palabras claves que se destaca es la neurodidáctica, neurociencia, estrategias de aprendizaje, práctica decolonial, aprendizaje significativos y procesos neurológicos. La actualización docente en estrategias neurodidácticas es crucial para transformar la práctica en el aula y adaptarse al desarrollo curricular actual. Es fundamental que los maestros se familiaricen con los avances en neurociencia y neurodidáctica, comprendiendo cómo aprende el cerebro para crear ambientes de aprendizajes más efectivos y personalizados. Este estudio analiza cómo los docentes pueden actualizar sus conocimientos e implementar prácticas innovadoras mediante diversas estrategias neurodidácticas que impacten positivamente en el desarrollo integral de los estudiantes y su propio desempeño profesional del maestro. El estudio se llevó a cabo con un enfoque cualitativo, utilizando la observación participante, conversatorios y entrevistas en profundidad con maestros, estudiantes y padres de familia de diferentes niveles, ya sean inicial, primario y secundario. Se analizó la experiencia docente en el aula mediante técnicas como la observación, entrevistas semiestructuradas, encuestas, antes y después de temas discutidos. Se emplearon diversos instrumentos de investigación, incluyendo notas de campo, guías de observación, cuestionarios, grabaciones de audios y video, guías de preguntas y materiales visuales. Las grabaciones y fotografías permitieron registrar información y establecer categorías sobre la percepción del conocimiento y la aplicación de estrategias neurodidácticas por parte de los maestros. La investigación se realizó con 14 maestros como muestra, 6 padres de familia que son los representantes, ¿no?, de juntas escolares de las 6 unidades educativas que pertenecen al Núcleo Educativo General René Barrientos Ortuños. Todos están ubicados en la área dispersa, es decir, área rural. Entre los resultados que se destacan en la capacitación sobre procesos neurológicos de aprendizaje, que permitió conocer la interconexión de redes neuronales basadas en la plasticidad cerebral, que permiten registrar, almacenar y recuperar información a través de experiencias vividas, en donde se suscita el procesamiento y almacenamiento de la información y con ello la consolidación de nuevos aprendizajes en los estudiantes. En el taller realizado se partió de las siguientes interrogantes. ¿Cómo es el funcionamiento del cerebro? ¿A qué se refiere la plasticidad cerebral o sináptica? ¿Qué es lo que se provoca con la producción de sinapsis en el cerebro? ¿Para qué le sirve al cerebro partir de las experiencias previas? Se advirtió una curiosidad también en los maestros al afirmar que de acuerdo a las emociones es el funcionamiento del cerebro, decían algunos maestros. Asimismo, se internalizó acerca de los neurotransmisores que fortalecen el aprendizaje del estudiante. Asimismo, se internalizó acerca de los neurotransmisores que fortalecen el aprendizaje de estudiantes. Que estos neurotransmisores que intervienen en los procesos de aprendizaje son considerados sustancias químicas que facilitan la comunicación entre neuronas en el cerebro. Están involucrados en procesos como la memoria, la atención, la curiosidad y el propio aprendizaje. Por tanto, muchos autores, como Flores, que es citado por Domínguez, afirma que el proceso que ocurre por medio de una sinapsis, que es el espacio de comunicación y transmisión, entre estos se encuentran la acetilcolina, que tiene participación en procesos de consolidación de la memoria, los componentes emocionales, el hipocampo y la modulación de respuestas en el aprendizaje. También se ha internalizado y reflexionado acerca del colonialismo pedagógico en la práctica docente. Sabemos que la historia de la educación siempre estuvo marcado sobre una educación de los opresores y oprimidos de la clase dominante,
que impone hacia un grupo considerado por ellos inferiores. Por eso existen autores que cuestionan la vigencia del colonialismo pedagógico en nuestra realidad educativa, que se refiere a la imposición de un sistema educativo y de valores culturales de una cultura dominante sobre una población colonizada o subordinada. Este proceso no solo implica la transmisión de conocimiento, sino también la forma en que se concibe el aprendizaje, la enseñanza y la cultura misma. Por tanto, muchos autores cuestionan la vigencia del colonialismo pedagógico en nuestro contexto escolar. Fue muy interesante conocer el punto de vista del investigador Rolando Barral, que cuestiona la vigencia del colonialismo pedagógico en el contexto boliviano, porque el racismo persiste, por más que esté implementándose una educación intercultural y plurilingüe. Asimismo, él afirma que el complejo de la inferioridad sigue en las escuelas porque se sobrevalora lo extranjero. Lo contradictorio es querer hacer o enseñar interculturalidad con textos eurocéntricos, que son para contextos de España. Es así que el colonialismo pedagógico ha calado muy profundo en la práctica docente, donde se ha reducido en simplemente exponer en la pizarra números y letras para su resolución. En la parte de la consolidación de la lectoescritura, pues ha consistido en copiar tal cual están reflejados los libros de lectoescritura. Como resultados podemos afirmar, las estrategias neurodidácticas de aprendizaje son un conjunto de procedimientos, son métodos y técnicas prácticas diseñados para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, todo basado en los principios de la neurociencia, neuroeducación y la neurodidáctica. La presente investigación se apoya más en el investigador Boscan, que establece 3 principios de neurodidáctica: interacción, equilibrio y visión holística. Y con ello establece y propone una tipología para identificar las estrategias neurodidácticas y las organizó en 3 grupos, entre las operativas, socioemocionales y metodológicas, que más adelante vamos a ir viendo cómo se han implementado estas estrategias neurodidácticas. Por tanto, la neurodidáctica se define como el estudio y la aplicación de los principios de la neurociencia a las prácticas educativas. Busca entender cómo aprende el cerebro y cómo se puede aplicar este conocimiento a la enseñanza. Asimismo, fusiona la ciencia cognitiva con las estrategias pedagógicas. Se centra en mejorar los resultados del aprendizaje, adaptando los métodos de enseñanza a la formación en el que el cerebro procesa la información. Asimismo, permite mejorar la participación y la motivación de los estudiantes. Por otra parte, el de fomentar una comprensión más profunda y la relación y la retención del conocimiento. Por tanto, se han implementado diferentes estrategias neurodidácticas, como es el juego del ajedrez, historia oral, testimonio de sabios y sabios de la comunidad. Asimismo, se ha generado debate en temas que la maestra, el maestro ha establecido. Asimismo, se implementó los crucigramas, los organizadores gráficos, como son los mapas conceptuales. Las exposiciones escolares no estuvieron ausentes. Asimismo, el juego de la rayuela. Algunos maestros muy hábilmente han adecuado para la resolución de problemas matemáticos. La lluvia de ideas y la gamificación misma fueron implementados en el desarrollo curricular. Por otra parte, fue muy interesante escuchar la socialización de las experiencias que cada maestro ha vivido en el trabajo en aula. Por ejemplo, en la unidad educativa Vintucancha, la profesora Florencia Vargas ha implementado las estrategias de lluvia de ideas, debate y las exposiciones escolares. Eso dio a conocer en la socialización que se ha vivido al concluir la gestión 2024. Asimismo, el profesor Johnny Suárez, que trabaja en la unidad educativa Tambillo Centro, ha socializado las estrategias neurodidácticas que ha implementado, como son los organizadores gráficos consistentes en mapas conceptuales. Asimismo, el profesor Luis Alberto ha implementado tiras cómicas o historietas, crucigramas y debates en la unidad educativa René Barrientos. Asimismo, la maestra Lucía Laura, que regenta el área de lenguaje en el nivel secundario, ha implementado lo que son las historietas, crucigrama, mapas conceptuales, cuadros comparativos y testimonios de sabios. Por otra parte, la maestra María Antonieta ha implementado la estrategia neurodidáctica basados o consistentes en la gamificación. El profesor Andrés ha implementado el juego de la rayuela y la gamificación.
Entre los resultados que podemos destacar y la mayor incidencia fue en la lluvia de ideas aplicados en un 71.4%, seguido por crucigramas aplicados en un 50%, organizadores gráficos, debates en un 42.9%, exposiciones escolares que fueron implementados en un 35.7%, organizadores previos, aprendizajes por descubrimiento, origami, juego del ajedrez, gamificación en aula, que fueron implementados en un 28.6%. Juego de roles, método experimental, historietas o tiras cómicas, testimonio de sabios y sabias de la comunidad, el juego de las canicas, el aptapi escolar, que fueron implementados en un 21.4%. Aprendizajes basados en problemas, juego de la rayuela, redes semánticas, resúmenes implementados en un 14.3%. Asimismo, en el mismo porcentaje, la historia oral, el juego del zorro y la oveja. Por otra parte, la línea del tiempo, aprendizajes basados en proyectos, el AINI escolar, que fueron implementados en un 7.1%. El juego que menos o casi nada se implementó fue el juego del trompo, que los mismos docentes en la evaluación se priorizó implementar durante la gestión venidera. Asimismo, la capacitación sobre los procesos neurológicos de aprendizaje permitió a los maestros conocer a fondo cómo es el funcionamiento del cerebro y qué es lo que pasa en el momento de internalizar o aprender o construir nuevos conocimientos. Por eso, desde la capacitación docente, los maestros exploran el contexto, es decir, salen con sus estudiantes a observar de manera detenida que eso sirve en el momento de la práctica para posteriormente teorizar. Este enfoque es basado pues en la neurociencia y la neurodidáctica. Se genera pues y se fomenta un clima emocional motivacional para los estudiantes porque muy motivados salen, ¿no? Cuando nosotros hemos internalizado acerca de los neurotransmisores a través de un taller, un 66.7% afirman que los neurotransmisores son mensajeros químicos y eléctricos del cerebro y un 88.9% afirmaron que los neurotransmisores que se destacan más en el aprendizaje son 4. Entre ellas destacaron acetilcolina, serotonina, dopamina, noradrenalina. Es decir, que estos neurotransmisores son sustancias químicas que transportan y llevan información hacia el cerebro y con ella generan nuevos conocimientos, se ganan nuevas experiencias. Acerca de las estrategias neurodidácticas de aprendizaje en el desarrollo curricular, desde la experiencia vivida, pues se organizó varios espacios de conocer e internalizar una gama de estrategias neurodidácticas en el desarrollo de contenidos curriculares, debido a que los maestros estaban habituados a realizar actividades de un contenido sin ninguna estrategia. Por ejemplo, en un plan de desarrollo curricular, ¿no?, estaba escrito sobre la realización de la lectura durante 10 minutos. En la práctica, pues eso hacían. Los estudiantes leían de sus libros y luego copiaban tal cual el libro, ¿no?, indicaba. En el peor de los casos, el maestro decía, copien el tema de tal página en sus cuadernos en limpio, en donde se advertía pues, ¿no?, que no utilizaban ninguna estrategia pedagógica, situación que conmueve, ¿no?, y fue al extremo la reproducción pues, ¿no?, del colonialismo pedagógico. En conclusiones podemos decir que la actualización constante de los maestros y maestras es esencial para comprender y aplicar los hallazgos de las neurociencias en el trabajo en aula, además de comprender los procesos neurológicos que intervienen en el aprendizaje, lo que les permite adaptar sus prácticas educativas a las necesidades de los estudiantes. Por tanto, la formación permanente no solo enriquece la práctica docente, sino que también mejora la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, asegurando que se atiendan sus diversas necesidades. Por otro lado, la incorporación e implementación de estrategias neurodidácticas promueve un aprendizaje significativo y activo, lo que aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes. Esto se traduce en un envolvimiento más profundo en el contenido y una mejor retención del mismo. Es decir, los estudiantes no solo aprenden, sino que también recuerdan lo que han aprendido, lo que indica un impacto positivo y duradero en su proceso de aprendizaje. Por otra parte, la implementación de estrategias neurodidácticas permitió la transformación de la práctica docente en aula, fomentando la innovación en la enseñanza, permitiendo a los docentes crear ambientes de aprendizaje más inclusivos e efectivos.